Llegamos a la lección número 11 titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y sí, si te lo estabas preguntando, la lección de esta semana habla de la Trinidad. Un tema bastante complejo, pero que tiene matices importantes para nuestra vida. Sobre todo entender que el Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también trabaja en beneficio de nosotros. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 26 que dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La Trinidad es un tema complejo que a muchas personas les cuesta trabajo entender. Y como no lo entienden, sencillamente lo desechan. Dicen que es algo inventado, algo que no sirve, algo que no es cierto. Pero el hecho de que el ser humano no pueda entenderlo o no pueda comprenderlo, no significa que no sea verdad. Por eso te quiero invitar a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección y comprendamos la verdad de la Trinidad, que juega un papel importante en beneficio de la humanidad. Comenzando con la parte del Padre, la lección nos lleva a diferentes pasajes bíblicos, cosa que tú ya has estudiado en la semana. Y para eso te quiero invitar a que me acompañes al libro de Juan 3:16, 17 y 6:57. Si tú analizaste estos versículos, te pudiste dar cuenta de algo interesante. Dios envió al Hijo. La tarea de la salvación del ser humano no proviene únicamente de Jesús, no proviene únicamente del Espíritu Santo, proviene también por parte de Dios. Y el mensaje del versículo es claro: Dios envió al Hijo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, para darnos vida. En el plan de salvación hay una armonía que trabaja en función de la humanidad para que tú y yo podamos ser salvos. Juan 5:22 añade algo interesante. El Padre, el Padre no juzga. ¿A quién le ha dado el juicio? Al Hijo. ¿Cuál es entonces la función del Padre? Bueno, recordemos que en el conflicto cósmico, el carácter que se puso en tela de juicio fue precisamente el del Padre. Y el Padre manda al Hijo para que entonces no haya como de, él está metiendo mano para que pues el juicio salga a su favor. Le dio el juicio al Hijo. Más adelante, Juan 6:32, algo interesante. Jesús presenta a Dios como el pan de vida y hace alusión más adelante al maná del cielo. ¿En qué momento sucede el milagro del maná? Precisamente en el Éxodo, con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la función del maná? Exacto, suplir la necesidad del pueblo de Israel. En el desierto, en un lugar donde las condiciones climatológicas no son las más fértiles, no son las más propicias para la vida, en esa necesidad, Dios proveía para que su pueblo no desfalleciera de hambre. ¿Y cómo lo proveía? A través del maná. Sin embargo, lo que más me llama la atención es la alusión que hace Juan al referir a Dios como el pan de vida, ese maná que suplía las necesidades. Y quisiera hacer aquí un paréntesis. Si Dios proveyó para su pueblo que estaba en el desierto, sin duda alguna Dios también proveerá para ti en tu día a día. Sé que a veces es complicado, sé que a veces las dificultades de la vida nos hacen dudar de la plenitud de Dios y cómo provee nuestra vida. Sin embargo, te quiero invitar a que así como el pueblo de Israel recibía esa bendición, tú también puedas confiar y recibir la bendición de Dios. Juan 6:45, Dios también enseña y enseña por medio del Hijo. Me encanta cómo Juan y la lección nos presentan a Jesús como la persona que nos presenta a Dios. Me hace recordar un poco las palabras de Pablo cuando decía: sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Básicamente está refiriéndose a lo mismo que Jesús decía. Jesús decía: conózcanme a mí, porque cuando me conozcan a mí, conocerán al Padre. Y la forma de conocer al Padre, la forma de conocer a Jesús es a través de la Biblia. Si estudiamos la Biblia, si contemplamos la naturaleza, podremos tener conocimiento de Cristo. Por eso la misma Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú te nutres de la palabra de Cristo, conoceremos a Cristo Jesús. Y cerramos con Juan 15:16, algo que ya te venía mencionando hace un momento con la parte del maná. Dios es proveedor. Cuando decimos Dios el Padre, viene a nuestra mente una alusión precisamente a nuestros padres terrenales. Si tú eres padre, sabes que en ningún momento vas a permitir que algo malo le pase a tus hijos. Si eres madre, vas a saber que siempre vas a proveer y vas a cuidar a tus hijos. Si tú ves que están en una situación delicada, en una situación donde su vida corre peligro, no te vas a quedar inerte. Sencillamente vas a actuar en beneficio de tus hijos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Si nosotros, siendo pecadores, sabemos cuidar a nuestros hijos,
Imagínate cuánto más Dios no proveerá para cuidarnos a cada uno de nosotros. Y es algo que a veces nos cuesta entender. Sin embargo, como te decía, si tú eres padre, eres madre, puedes entonces experimentar un poco lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo interesante en la lección, en la parte del lunes, que me llama mucho la atención. ¿Qué sucede en el Edén? A ver, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí en esta parte, porque primero, la relación entre Adán y Eva y Dios era una relación perfecta. Elena G. de White describe que Dios mismo caminaba con ellos en el Edén, platicaban, conversaban, y yo no me imagino cómo era ese momento tan maravilloso, pero la relación era estrecha, era unida, platicaban constantemente. Pero ¿qué sucede con el pecado? Cuando entra el pecado, esa relación se rompe. Si tú lees más adelante, ya no ves que Dios esté hablando como lo hablaba con Adán y Eva, ya no ves esa relación como le existía con Adán y Eva. Puedes ver ejemplos como en el caso de Noé, que Dios le habla, en el caso de Moisés, que Dios le habla, en el caso del mismo Enoc, que termina yéndose al cielo con Dios. Pero la relación ya estaba fracturada, la relación con la humanidad ya no era la misma. Y me llama la atención lo que muestra Génesis capítulo 3, versículo 8, porque cuando Dios busca nuevamente al ser humano, el hombre, dice el versículo 8, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esto es algo que yo no puedo concebir. Y trato de entenderlo porque, a ver, tú como hijo, ¿en algún momento te escondiste de mamá o te escondiste de papá? Probablemente sí, pero tal vez fue cuando hiciste algo malo, cuando tú sabías que habías desobedecido, cuando mamá y papá te dijeron, lava los trastes, ahorita que regresemos queremos todo limpio. Y cuando llegaban y tú no habías hecho nada, muy probablemente en esos momentos te escondías. Bueno, Adán y Eva sabían que habían hecho algo incorrecto. Sabían que habían pecado, sabían que habían desobedecido. Y en ese momento, cuando Dios los busca, sencillamente la Biblia dice que ambos se escondieron de la presencia de Dios. Pero lo interesante no es esto. Sí, ok, entiendo. Es el parteaguas lo que rompe la relación con Dios y la humanidad. Sin embargo, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios siguió buscando al hombre. No lo dejó a la desdicha, no lo dejó en el pecado, no le dijo, ok, pecaste, listo, ni modo, el que sigue. No, porque eso no habla de la misericordia de Dios. Dios hizo lo contrario. Dios buscó al ser humano. Dios sabía que ya habían pecado. Dios sabía que ya habían desobedecido. Pero aún sabiendo eso, Dios no dejó de buscarlos. Esta parte me hace pensar que Dios, a ti y a mí, no deja de buscarnos. Yo sé que me he equivocado en muchas ocasiones. Sé que he tomado decisiones incorrectas. Pero me da gusto saber que aún en esos errores Dios no ha dejado de buscarme. Y así como Dios buscó a Adán y a Eva, Dios también me buscó. Y te aseguro que Dios también te está buscando a ti. Yo no conozco tu vida, yo no sé qué has hecho, pero si tú sabes que has tomado una mala decisión, has pecado, tranquilo, Dios te está buscando. Y hoy es el momento para que, a través de la lección, podamos reencontrarnos con Cristo, porque Él es un Dios amante, un Dios que perdona. Dice la Biblia que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, no aprueba lo que hicimos, pero no deja de amarnos. Somos creación suya. Y si tú y yo lo aceptamos con fe, entonces volvemos a ser hijos de Dios. Y en ese amor, en esa relación padre-hijo, Dios nos sigue buscando para perdonarnos y restablecer esa relación. Ahora, ¿quién restablece esa relación de una forma perfecta? Jesús, a través de la cruz, a través del sacrificio. Esa es la forma, era el sacrificio necesario para que el ser humano pudiera reencontrarse con Dios. Ahora, si vamos más adelante a Juan 1.1, 1.2, 5.16, demás versículos, vamos a poder algo interesante. La unión entre el Padre y el Hijo. Si tú lees todos los versículos que te mencionaba, se va a ver de forma constante esta verdad, la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, en esta unión y en esta armonía, me gustaría destacar que ambos vinieron o ambos vienen a dar vida en abundancia. La intención de Jesús, la intención del Padre, es darnos vida en abundancia. Y cuando leo estos pasajes, versículo por lo menos de que Dios vino a darnos vida en abundancia, que Jesús a través de sus milagros, a través de la enseñanza, vino a darnos vida en abundancia, yo me pregunto, si vino a dar vida en abundancia, ¿por qué no somos millonarios? ¿Por qué no somos ricos?
¿Por qué no tengo en la acera de la calle estacionado un carro último modelo? ¿Por qué no tengo esas cosas que parecieran ser la abundancia en la vida? Y es muy sencillo, porque la abundancia a la que Dios se refiere no solo habla de una cuestión material. ¿Es importante el dinero? Sí, por supuesto, pero no lo es todo en la vida. El dinero solamente suple ciertas necesidades, pero hay cosas más valiosas que no tienen un costo económico. Y la abundancia que Dios quiere darnos es paz, es amor, es tranquilidad, es poder tener la certeza de la salvación. Esa es la vida en abundancia que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, es difícil que podamos vivir esa vida en abundancia. Es importante que así como Dios y el Hijo, Dios y Jesús, viven en estrecha comunión, tú y yo también podamos vivir esa armonía, esa relación con nuestro Padre. Te lo he dicho anteriormente, no existe relación que pueda tener éxito si no tiene comunicación. Ya sea de amistad, ya sea de noviazgo, ya sea de matrimonio, incluso laboral. Si no hay comunicación, la relación sencillamente se rompe. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Si no tenemos comunicación con el Padre, si no tenemos comunicación con el Hijo, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de la naturaleza, sencillamente esa relación se va a fracturar. Necesitamos comunicarnos con Dios. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la oración. Más adelante en la lección nos invita a poder ir al libro de Juan capítulo 7 versículo 16, donde nuevamente se ratifica esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo: mi doctrina es de quien me envió. En otras palabras, lo que Jesús enseñaba no eran inventos, no eran cosas filosóficas que él se estaba inventando. Sencillamente provenía del Padre. Capítulo 8, versículo 38, ahonda diciendo: hablo lo que he visto acerca del Padre. Jesús era un testigo ocular de Dios. ¿Por qué? Porque él moraba con él. Dice la Biblia que Dios envió al Hijo. Y si lo envió, pues estaban viviendo juntos, por así decirlo, eran roomies en el cielo. Y Jesús dice: hablo lo que he visto acerca del Padre. Esta parte da veracidad a los dichos de Jesús, porque sencillamente él lo que veía, lo hablaba. Juan 15, 9, 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Guardad mis mandamientos y permaneced en mi amor. Esta parte me encanta, porque más allá de la unidad entre el Padre y el Hijo, evoca algo interesante: el carácter de Cristo Jesús, el carácter de Dios. La Biblia dice: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así de sencillo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Y este versículo también lo refuerza porque dice: como el Padre me ha amado, así también yo los amo a ustedes. A ver, ¿cómo es el amor de Dios a su Hijo? Un amor puro, un amor perfecto. Un amor, yo creo que es la descripción del amor que viene en la Biblia. Un amor genuino, que no es jactancioso, que no se goza en lo suyo, que no es egoísta. Ese amor puro y perfecto es el que motivó a Jesús a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y me agrega: guardad mis mandamientos y permaneced en mi amor. Sí, es muy bonito recibir el amor de Dios, es muy bonito recibir el amor de Jesús. Sin embargo, cuando permanecemos en el amor de Cristo Jesús, hay algo que tú y yo también tenemos que hacer, y es guardar sus mandamientos. Santiago lo define de otra manera diciendo: la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe no sirven de nada. En otras palabras, si tú y yo decimos que guardamos los mandamientos, estamos permaneciendo en el amor de Jesús. Si decimos que permanecemos en el amor de Jesús, por ende, por consecuencia, tenemos que guardar los mandamientos. Si tú escuchas una doctrina que te dice: tú puedes hacer lo que se te da la gana y vas a ser salvo, está contraponiendo lo que Jesús dijo. Él es claro en su enseñanza: guarda mis mandamientos y permanece en mi amor. La lección no se equivoca y la Biblia menos. Y esta declaración de Jesús es clara, es directa, es tajante. Guarda mis mandamientos y permanece en mi amor. Yo recuerdo que antes había un libro que yo no sé si lo siguen publicando, pero se llamaba, me acuerdo muy bien del título que decía: ama a Dios y haz lo que quieras. Y me encantaba el título porque, aunque pareciera contradictorio, cuando tú amas a Dios, sencillamente guardarás sus mandamientos. Te lo pongo de otra manera.
Cuando tú amas a tu pareja, cuando tú amas a tu esposa, a tu novia, a un amigo, tú nunca harás algo que dañe a esa persona, porque lo amas, porque estás experimentando un amor genuino, puro. Y cuando tú amas, no buscas hacer daño. Si tú y yo amamos a Dios, vamos a buscar guardar sus mandamientos. Es así de sencillo. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y llegamos a la conclusión de este repaso porque entonces entra el tercer integrante de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. La lección nos lleva a entender algo muy importante. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Comenzamos con algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero que la lección remarca. El mundo no conoció a Cristo Jesús. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y entonces ahonda diciendo, entonces, después de que Jesús vino, después de que los suyos no lo recibieron, después de que los suyos no le conocieron, ahora los nuevos hijos no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Y entonces somos adoptados por Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia es clara al decir, ya no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Y para que esto pueda ser posible, es ahí donde interviene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado, transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, y es justo lo que nos lleva a la lección en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. Juan nos dice que tenemos que nacer nuevamente, pero del Espíritu. Y es básicamente lo que hacemos en el bautismo, nacer de nuevo en el nombre de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando nacemos de nuevo, viene algo que se llama metamorfosis, una transformación. Cuando escuchas la palabra metamorfosis, ¿qué animal viene a tu mente? Precisamente, una oruga que se transforma en una mariposa. Yo te pregunto, si tú ves una oruga y ves una mariposa, ¿qué similitudes tienen? Ninguna, ¿verdad? Es completamente diferente de un animal que se arrastraba, que estaba arrugado, que a muchos incluso no les gustan porque están feos, cambia a un animal que, de estar en el suelo, en la tierra, en el piso, vuela, que tiene alas, que incluso en muchas ocasiones hemos querido fotografiar porque nos parece un animal hermoso, muy bonito. Bueno, ese cambio radical que existe en este animal es el mismo cambio radical que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, de ser personas con una mentalidad terrenal, nos transforma a una mentalidad celestial. Y entonces, si nuestra mente cambia, por ende, por consecuencia, nuestras obras también cambian. Y más adelante, Juan 6 versículo 63, el Espíritu Santo da vida. Juan 14, 26, el Espíritu Santo enseña y recuerda. Esto es algo que a mí me encanta porque hay mucha gente que dice, es que si yo doy un estudio, si la gente me pregunta, ¿cómo voy a recordar tantos textos bíblicos si la Biblia es inmensa y tiene muchos versículos, muchos capítulos, muchos versículos? No te preocupes. Tú dedícate a leer la Biblia, a escudriñarla, como dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñalas. Y quien se encargará de impresionar tu mente para que puedas recordar los pasajes, los versículos, en el momento indicado con la persona indicada, será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además de enseñar, también recordará. Y así como ahorita en este momento tal vez te puedas estar cuestionando y diciendo, es que no me acuerdo de ningún versículo en este momento, cuando sea necesario, de pronto te vas a acordar de esos versículos y vas a poder dar testimonio de Cristo Jesús y vas a poder compartir el evangelio con otras personas, porque al final recuerda que esta misión no es nuestra, es una misión de Dios. Tú y yo somos instrumento para predicar a otros. Y como instrumentos, el Espíritu Santo nos recordará, impresionará nuestra mente. ¿Por qué? Porque al final también su función es, Juan 16:8, convencer de pecado. Y en esto juegan dos papeles importantes. Uno, a nosotros mismos. Es esa vocecita que nos dice, oye, recuerda que lo que estás haciendo no está bien. Esa vocecita en nuestra mente que a veces decimos, ay, ¿por qué siento que estoy obrando mal? Bueno, el Espíritu Santo también es el encargado de convencernos de pecado. Y si ya hemos pecado, y si ya sabemos que hemos hecho mal, también es esa vocecita que nos dice, ve a Cristo. Encuéntrate con tu Salvador, reconcíliate con Él, reencuéntrate, restablece esa comunicación que se ha perdido. Pero también
a nosotros nos vuelve un instrumento para que a las otras personas se les pueda convencer de pecado y entreguen su vida a Cristo Jesús. Y cierro entonces este repaso de la lección con lo que viene en el día jueves, la oración de Jesús. Juan 17 del 1 al 26 encontramos precisamente esta oración y quisiera destacar algunos puntos importantes. El versículo 3, número 1. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús declara de forma clara, sencilla y puntual que la vida eterna la encontramos a través del Padre. La vida eterna no la podemos conseguir nosotros, no es parte de nosotros. Tú y yo somos seres pecadores condenados al pecado y que merecían el pecado. Pero en el nombre de Dios podemos encontrar la vida eterna. Y para encontrarla tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Versículo 5, Jesús dice, glorifícame a tu lado. Nuevamente muestra lo que hemos venido diciendo, la unidad entre el Padre y el Hijo. Y Jesús le dice de forma clara, glorifícame tú a tu lado. Jesús no busca la gloria propia. Incluso le dice a Dios, glorifícame a tu lado. Si van a rendir honor, si van a rendir gloria, que sea a los dos. Y esto me encanta porque denota que en Jesús no hay egoísmo. Y si tú y yo representamos a Jesús y Jesús no tiene egoísmo, se esperaría entonces que en nuestra vida tampoco existiera ese egoísmo, que tú y yo nos dedicáramos a buscar el bien también de las otras personas, no solo el nuestro. Y no te confundas, no te estoy diciendo que buscar el beneficio propio es malo, es bueno buscarlo, a veces hay que cuidar también de nosotros, pero no podemos sobreponernos siempre a las demás personas. Busco mi beneficio, pero también busco ayudar a las otras personas. En otras palabras, esto se llama equilibrio. Versículo 9. Ruego por los que me diste porque tuyos son. Y esta parte, este versículo me encanta porque entonces ya Jesús está hablando de nosotros y dice, ruego por ellos, ruego por mis hijitos, ruega por ti, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos al Padre. Si tú y yo le pertenecemos al Padre, si Jesús ruega por nosotros, ¿tú crees que no está al pendiente de nuestras necesidades? ¿Tú crees que no está al pendiente de cada uno de nosotros? Recuerda lo que decíamos en la introducción de la lección. Dios es proveedor. Dios busca suplir nuestras necesidades. Pero como todo hijo que busca al padre y le dice, papá, ayúdame con esto, papá, ayúdame a solucionar este problema, papá, necesito esto, es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Yo no sé si recuerdas cuando eras niño y te pedían algo de la escuela y se te olvidaba. Ibas al padre y le decías, o con tu mamá, y le decías, mamá, ayúdame, tengo que llevar esto. Lo hacías con premura, lo hacías con aflicción, lo hacías desesperadamente, porque sabías que en ellos encontrabas la solución al problema. Dios quiere que lo busquemos de la misma manera. Dios quiere que lo busquemos en todas nuestras necesidades. Dios quiere que lo busquemos en todo momento, porque al final Él es proveedor de cada uno de nosotros. Y versículo 24, donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. Jesús termina diciendo, Padre, yo quiero que ellos, donde yo estoy, también estén. En otras palabras, la preocupación de Dios, la preocupación de Jesús, la preocupación del Espíritu Santo, somos también nosotros. Somos tú y yo. Y Dios quiere bendecirnos. Jesús quiere salvarnos. El Espíritu Santo quiere convencernos de pecado. Y para que esto sea una realidad en nuestra vida, tenemos que tener una relación íntima con Cristo Jesús. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen armonía entre ellos, nosotros también debemos tener armonía con nuestro Padre Celestial. Y cuando tú y yo lo hagamos, entonces nuestra vida será diferente. No te digo que se van a acabar los problemas, no te digo que vamos a ser millonarios, no te digo que vamos a tener todos los lujos de la vida, pero sí te digo que tendremos esos atributos que Dios quiere darnos: amor, paz, tranquilidad, gozo, alegría. Y teniendo esto, yo te pregunto, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Si ya tenemos salud, si ya tenemos familia, si ya tenemos amor, si ya tenemos paz. Y precisamente en estas fechas decembrinas, donde se alude a la familia, donde se alude al amor, creo que tener esto de parte de Dios es lo mejor que podemos tener. Así que te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, a que podamos buscar siempre tener una relación íntima con Cristo Jesús, tener esa relación con el Padre, porque de ellos emana la vida. Que el Señor te bendiga.